Eres mi amada muerte. Abrí mis ojos después de haber dormido Dios sabe cuántas horas, y lo primero que vi fue a ella, subida a mi cama, encima de mí. Ni siquiera me levanté espantado, porque ver un espíritu era algo normal para alguien como yo. Una muerte es hermosa, fueron mis pensamientos, mientras que nuestros ojos seguían sin dejar de verse. Los míos de un azul intenso, los suyos tan negros como la noche y almendrados, bastante grandes. Su cabello era castaño ondulado, de larga melena. Era una pequeña adolescente no muy alta y algo delgada. Rió ella de forma tierna. Me sorprende saber que puedas tener ojos azules, es tan genial. Y esa mirada sonriente y adorable. Ahora ya no podía ser libre de esos iris tan oscuros y luminosos al mismo tiempo. ¿Tanto te impacta tal cosa?, le dije mientras me incorporaba de la cama. Es que hasta que no despertaste pensé que siempre tendrías las cuencas vacías. Después de todo, señor Daniel, eres una adorable muerte. Todo parecía decirlo con una bella sonrisa constante, cosa que me ponía algo nervioso. Nunca ningún espíritu me había hablado de esa manera tan linda, aunque ahora me estaba preguntando el por qué me estaba llamando Daniel si ese no era mi nombre. Daniel, ¿por qué me llamaste así? Mi nombre es Helen. Terminé por decirle con mi seriedad típica mientras que hacía la cama. Debía mostrarle un poco de indiferencia. Así hacía siempre con los espíritus perdidos, pero ella se puso frente a mí, interrumpiéndome. Yo era mucho más alto, como 2 metros, por eso ésta tuvo que alzar su mirada a la mía. Porque siento que ese es tu nombre real, aunque Helen también me gusta. Verás, no recuerdo nada de mí antes de morir, y miró hacia el suelo por unos instantes, como perdida, pero enseguida regresó a verme. Solo sé que te he buscado por cientos de años y que estoy enamorada de ti. Nada más estar en este mundo, supe que era el lugar. Le eché una mirada con cierta curiosidad. Ahora parecía algo nerviosa, tomando su vestidito con sus pequeñas manos, y no parecía querer despegar esos ojos embrujadores de mí. ¿Por qué me estabas buscando? ¿No me conoces como para poder decir que me amas? Le pregunté de nuevo con seriedad, tomando mi guadaña. No lo sé, es que siempre tenía el nombre de Daniel en mi mente, y cuando pensaba en él sentía amor, aun sin saber cómo era su rostro, sin haber escuchado su voz y sin saber nada absolutamente. Y ahí se detuvo por unos instantes para sentarse en mi cama y así continuar contándome. Busqué en muchos mundos, pero no di con ese ser que me hiciera sentir así, hasta encontrar esa sensación aquí en Anoriad. Vagué por unos días sintiendo tu alma y acabé dando con tu casita. Me metí por la ventana flotando y te vi durmiendo y me dije, vaya, él debe ser. Y ahora me quedaré contigo hasta que sepa cuál es mi misión, terminó diciendo, poniéndose en pie para tomar una de mis manos hechas de huesos y de nuevo mostrando esa sonrisa. No le respondí. Debe ser un alma perdida. Eso era lo que estaba pensando, mientras que ella revoloteaba por toda la casa, siguiéndome, mirando mis muebles con curiosidad. Parecía ser que ver a una muerte viviendo como un tipo normal le llamaba la atención. Oye, y hasta tienes cocina, pero tú no comes, ¿verdad? No, pero la tengo por si la reina viene a visitarme. Estoy más que sorprendida. La mismísima reina de este mundo viene a tu casa. En este mundo hay varios reinos. Los 7 infiernos con los demonios, el reino de las hadas y más seres y los 7 reinos de ángeles. Luna, mi reina, ocupa el primero y es muy poderosa. Comencé a explicarle, ni sé por qué, sentándome en una de las sillas que había en mi habitación. Yo me alejé de mi lugar de origen, el infierno, por ciertas razones.
y fue por una pequeña guerra que hubo que me ofrecí a ayudar al cielo. Protegí a la reina con todo y más, y desde entonces soy uno de sus más fieles servidores a cambio de vivir en este lugar tan apacible. Por suerte, esa guerra acabó y ahora hay bastante calma. Al fin le solté parte de mi vida, con la intención de que su curiosidad se esfumara un poco, pero estuve más que equivocado. ¡Hala! De verdad, estoy tan sorprendida. Eres alguien genial y por eso y mucho más te amo. Pequeña, ¿cómo puedes amar a alguien como yo? Le pregunté con una expresión poco amigable, pero sin poder escapar de sus ojos. Después usé mi poder y le fui mostrando una tras otra todas las formas que mi cuerpo podía adoptar, a ver si así cambiaba un poco su percepción de mí, o quizás, en lo más profundo de mi ser, también tenía cierta impaciencia por saber cuáles serían sus nuevas expresiones. Primero me dejé ver hecho de sombras, con una cara blanca sin apenas rasgos, ojos rojos como la sangre, luego otro ser oscuro, con los ojos rojos también. Tenía las manos separadas del torso, sin brazos, y como con unos picos de humo por la parte inferior de mi cuerpo y por el cuello. Esta vez era de un tono morado, tan oscuro que prácticamente también era casi negro, y tras eso volví a ser la parca de siempre, la que ya conocía, con mi túnica negra, una capucha y un esqueleto bajo ella. Y bien, ¿no tienes miedo? No soy un ser atractivo, más bien soy tétrico y aterrador. Eso sí que no lo esperé. Como ella extendió sus bracitos para alcanzar mi calavera con sus manos. Eres muy hermoso. Aquello lo dijo con una de las sonrisas más lindas del mundo. ¿Cómo esta niña podía tener esas sonrisas tan atrapantes? No sé ni de qué forma, pero sentí que me ruborizaba aún sin tener piel, a pesar de no sentir ni lo más mínimo por ella. Además que nos acabábamos de conocer. Debió ser por su hermosura. Parca o no, sigo siendo un hombre. Esa chiquilla fantasma estaba sacando mi lado oculto y rápido tomé sus manitas con las mías para apartarlas de mi cráneo. Bueno, dejando todo esto de lado, ¿tienes un nombre? No lo recuerdo, pero puedes llamarme como desees. Y ahí me quedé pensativo, pero ningún nombre venía a mi mente. Ella aún estaba con esa sonrisa, cosa que me hacía perder la cabeza. Aparentaba unos 13 años, así que, para no rayarme más la cabeza, le dije niña. Así te llamaré ya que eso es lo que eres. ¿Niña? Pues está bien, puedes llamarme así si gustas. Ella parecía tan contenta con algo tan simple. No sabía si estar tranquilo o no. ¿Dejarla en mi casa? Después de todo, era una fantasma, no podía desordenarme nada. De hecho, me puse a limpiar un poco. Muchas mañanas, nada más levantarme, era lo que hacía, y mientras se puso a cantar una canción. Su voz me resultó muy linda y me hizo sentir una gran paz, aunque su canción me pareció bastante melancólica, pero el color de su voz era muy agradable de escuchar. Tras que acabara, vino corriendo hacia mí, mientras que yo había acabado de barrer el suelo, sentándome después en mi cómodo sofá del pequeño salón. Y bueno, ¿hoy harás algo especial? Hoy es un día tranquilo. La reina no me necesitará para nada, o eso creo, así que iré a buscar algo. Hoy no sé por qué, me siento animado para ello, le respondí mientras buscaba entre las páginas de un viejo libro que esa niña miraba atenta, y como sabía que me iba a preguntar en cualquier momento me adelanté a ello. Este libro sirve para hacer hechizos muy antiguos. Algunos de ellos necesitan de objetos o plantas especiales y yo quiero hacer uno para recordar mi vida pasada. Niña me escuchaba en todo momento, como muy curiosa por saber todo sobre mí, así que continué contándole. Tengo casi todo lo necesario. Y le hice un recuento con cada uno de mis dedos. Lágrimas del recuerdo de Jaylin, que por suerte la reina Luna como agradecimiento me las entregó cuando ayudé en esa guerra. Luego los cristales de ninfa y la piedra Sail. Solo me faltan la esfera de las esencias y las hierbas del silio.
Me he pasado unos 50 años para recoger los cristales y la piedra. ¿Tantos años? Eso lo dijo, abriendo sus ojitos con mucha sorpresa. Eran tan grandes y adorables que me pareció ver a un lindo ángel. Tenía que volver en mí lo antes posible. No fueron difíciles de conseguir, aunque sí de encontrar su paradero, pero ya me falta tan poco. ¿Y para los que quedan? ¿A dónde irás hoy para buscar? Debo ir al bosque de las hadas. En realidad es el sitio menos peligroso, aunque hay una hada muy desconfiada que nunca se deja ver. Ella tiene la esfera de las esencias. Opté por dejar para lo último lo más fácil. Porque a veces voy al revés del mundo. Quiero ir contigo. Ya sabes que mi misión es acompañarte. Sé que aunque te diga que no vendrías, así que puedes venir, ya que siendo un espíritu no correrás ningún peligro. En ese mundo tomaré la forma que viste de color morado. Le advertí, como dato curioso, poniéndome en pie para ello. Esa fue de mis favoritas, aunque en todas te veías re lindo, me decía con esa sonrisilla que esta vez más que ternura se mostraba traviesa. Suspiré y después tomé una bolsa con algunos medicamentos por si me ocurría algo, y con mi poder abrí un portal en mitad de mi salón, dejándola con los ojos más abiertos aún que antes. Esa era una de mis habilidades entre muchas otras, como por ejemplo la de ver el futuro, aunque jamás tuve la visión de conocer a esta fantasma. Ahora mismo nos encontrábamos en un hermoso bosque, lleno de árboles frondosos, todos con sus troncos curvados, cargados de frutos seguramente deliciosos. Tenues rayos de luz se colaban entre los huecos, iluminando un poco el camino que habíamos tomado. Aquella niña fantasma miraba todo con mucha emoción. ¿De verdad todo te parece tan increíble? Dijiste que viste muchos mundos, ¿por qué tanta fascinación? Y corrió hacia mí con su alegría de costumbre, tomándome de una de mis manos, como si fuera mi pequeña niña o una nieta con su abuelo, clavada en mí desde abajo, a esos iris rojizos que ahora llenaban mi mirada, sin apenas pupilas ni esclerótica. Es que cada mundo que veo me parece más genial que el anterior. Pero su expresión cambió un poco de pronto, mirando ahora al frente, quizás un tanto melancólica. Bueno, había mundos bélicos, mundos apocalípticos también. Esos sí que no me gustaron, pero otros estaban llenos de paz y magia. El mío ha cambiado muchísimo en todos estos años. Cada vez hay más luces y edificios altos. Entonces es similar a uno de los reinos, le explicaba mientras caminábamos. En él habitan criaturas de todo tipo, en ciudades, por así decirlo, modernas. El cielo, el hogar de los reinos de los ángeles, tiene alta tecnología también, pero por alguna extraña razón me gusta vivir rodeado de cosas más rústicas. Después nos quedamos en silencio, sin una de sus respuestas, así, flotando por ese bosque. Ambos, al ser lo que éramos, no necesitábamos caminar, pues con el aspecto que yo había tomado no tenía pies, y tras un largo paseo al fin llegamos a esa cueva, formada de árboles y más árboles, todos milenarios y enormes, gigantescos más bien. Nada más adentrarnos, nadie apareció para detenernos. Eso lo había supuesto porque lo vi en mis visiones, aunque no iba tranquilo puesto que no llegué a ver más. El lugar era débilmente iluminado. Desde la entrada había algunos hongos que resplandecían lo suficiente como para guiarnos, además que todo parecía ser un camino directo. Estuvimos observando todo nuestro alrededor, por si el peligro llegaba a mostrarse. Niña parecía ilusionada al ver las maravillas de una simple cueva. Seguramente era la primera vez que veía una hecha completamente por árboles y vegetación, así, de tan grandes dimensiones. Cuando llegamos al fondo, nos encontramos con un lago en calma, de un bonito tono aturquesado, y sobre sus aguas todo estaba lleno de los pequeños seres luminosos que nos comenzaron a acompañar desde hacía pocos minutos, alumbrando más todo a nuestro alrededor. Ese lugar era el más amplio e iluminado. Los hongos eran de mayor tamaño,
y del techo colgaban raíces cargando frutos que hacían de lámparas con un resplandor azulado. Parado frente al lago, me agaché y metí mi mano en él, pronunciando el nombre de Alagea, mientras que aquella fantasma apreciaba aún todo lo que nos rodeaba, como una pequeña emocionada. En aquel momento, de las aguas que había tocado, comenzaron a crearse pequeñas olas y del centro del lago salió una hermosa hada de largo cabello azulado y muy lacio, quedándose mirando a mis rojizos ojos de una manera penetrante, con cierto empoderamiento, con los suyos, de un color café muy cálido, hasta parecían también un poco rojizos como los míos. Era como si me hubiera estado esperando por mucho, mucho tiempo. Al fin decidiste venir aquí. ¿Por qué pensaste que tomar la esfera de las esencias sería lo más sencillo? ¿Me subestimaste? De la manera en la que me dijo aquello, sentí que había guardado esas palabras para este momento. No lo creo. Simplemente sentí que tú podrías entender mis deseos. Y en aquellos instantes nos quedamos sin decir nada, fijos en la mirada del otro, hasta que ella rompió ese silencio tras una ligera sonrisa, un tanto maliciosa, con esos finos labios rojizos que tenía, ciertamente bonitos, pero ni siquiera sabía si habría bondad en sus palabras. Celen, nacido de una humana y del devorador de almas, desde muy pequeño soñabas y más soñabas con un mundo todo negro en el cual una voz retumbaba por todo el lugar, como si se escuchara de todas las direcciones. Esa voz que supusiste que era Dios te repetía una y otra vez que tu misión era cuidar del alma de alguien, que para eso naciste siendo una muerte. Relataba mi verdad oculta, con tal tono de voz imponente que no sabía si detener sus palabras para que niña no supiera tanto de alguien como yo. Esperaste y más esperaste a esa alma, hasta que al poco se desarrollaron tus poderes para ver el futuro y viste a una mujer ángel, hermosa, de cabello albino, llevando en su vientre a un bebé. Y sí, esa mujer ángel era la reina Luna. ¿Por eso quisiste protegerla? ¿Por eso escapaste del infierno? Preguntaba, aún sabiendo seguro lo que respondería, mirándome con algo de desdén. No hace falta responder, sabes perfectamente toda mi vida, le respondía un poco molesto, porque no me gustaba que fueran sabiendo mis verdaderas intenciones. Niña, seguiría escuchando mi debilidad. Sabes la vida de todo ser de este mundo. Creaste esa esfera para guardar parte de tus poderes y vivir más tranquila, pero al final te acabaste alejando de todos. Fue el momento en el que al fin desvió su mirada que había estado clavada en mí sin ningún temor, como si siempre se hubiera sentido muy superior, dejando escapar un pequeño suspiro. Después de todo, no somos tan diferentes. Tú te ocultas de todos por tu apariencia y demás razones, y yo por las mías. Pero sería bueno hacerte recordar lo que una vez fuiste. De nuevo, ella se quedó fija en mis sutiles pupilas. Ese desdén parecía haberse ocultado un poco. Quiero que te expreses libremente y que me digas todo lo que sientes. Y echando su pálida mano al frente, con seriedad, me lo pidió nuevamente. Quisiera comprender tu mundo. A pesar de saberlo todo, quisiera escucharlo con tus palabras. Niña estaba cerca. Sabría mi mayor secreto, pero fui decidido. Necesitaba saber mi origen, el origen de mi alma. Y no lo dudé. Le conté todo lo que no dejaba de pensar día tras día, lo que habitaba en mí, en mi mente y que no me dejaba en calma. Vi el nacimiento de una bella ángel, de ojos del color de las amatistas y cabello negro. También vi su muerte varias veces y en todas ellas yo guardaba su alma hasta que llegara el momento de reencarnar. Era doloroso y fascinante al mismo tiempo hasta llegar el momento en el que la maldición de las reencarnaciones acabaría y por siempre.
podría estar junto a ella en otro mundo por la eternidad. Le contaba con tanto entusiasmo y una emoción en mi alma que volvía a renacer como siempre que pensaba en mi ángel. Aún no entiendo por qué esa es mi misión, pero la cumpliré con gusto. Yo estoy enamorado de ese bello ángel que debo proteger. Estoy esperando a que mi reina quede embarazada. No sé exactamente cuándo sucederá, porque mis visiones no me avisan de todo. Por todo eso, deseo recordar mi vida, mi anterior vida si es que la hubo. Tras soltar todo lo que habitaba en mí, Alagea creó un trono con el agua del lago, sentándose allí, cruzando sus piernas de una manera seductora que en mí no provocaba absolutamente nada. ¿Sabes? Cada vez que me cruzo con alguien en mi mente, se pasa su vida tan fugazmente, desde su nacimiento hasta su muerte. Veo sus fallos, sus ilusiones, sus logros. Lo mismo conmigo, pero a pesar de saber toda mi vida entera, la condena de este poder me hizo no ver cierta cosa, y es el amor que podría ser para mí. Y su sensualidad se desvaneció, siendo controlada por un resentimiento y una tristeza sumamente profundos, posando su alargada y fina mano sobre su frente, bajando la mirada así. Nunca vi ni una pizca de amor, como si esas visiones estuvieran bloqueadas. No me aislé por culpa del resto de seres que solo me buscaban para saber su futuro. Sí, el interés es doloroso, pero más doloroso es intentar buscar al amor y no verlo nunca. Vi decepciones en mi vida que se cumplieron una detrás de otra, pero por alguna extraña razón, cada vez que creía que vería el amor, la mente se quedaba en blanco y por eso pensé que nunca aparecería en mi vida. Quise bloquear todo mi poder, harta de todo, y creé esta esfera, aunque solo pude guardar un poco. Es tan ilógico que yo debiera darte este poder y todo por amor. Alagea cambió bruscamente esa aura que la rodeaba y volvió a ponerse en pie, deshaciendo su trono, haciendo que todo el lugar temblara. «¡Marcharos de aquí ahora, os lo pido!», gritó, pero no parecía furiosa. Más bien, era un desgarrador dolor lo que nos transmitió. Pensé que tendría que marcharme sin la esfera de las esencias, pues piedras que había amarradas a los troncos comenzaban a caer debido al poder de Alagea, pero aquella niña, sin que yo pudiera detenerla, se fue acercando a ella, levitando sobre el agua. «¡Pequeña, no te acerques a mí!». Como supuse, ella podía ver espíritus también, y aquella escena, juro que jamás se me hubiera pasado por la mente. De nuevo, y envuelta en una luz blanca, llevó sus manitas fantasmales al rostro de aquella hada. «Me viste, ¿verdad? ¿Viste todo hace tanto tiempo?» «No, debo impedir que eso suceda. Mis principios no me lo permiten». «Lo viste todo, pero siempre faltó aquello. ¿De verdad? ¿No deseabas que llegara el momento de mi llegada? No sé muy bien por qué estoy haciendo esto, pero nunca pierdas la esperanza en el amor. ¿Cómo sabes que no lo vas a encontrar? No lo has podido ver, pero tampoco te has arriesgado a continuar», decía Niña con total seguridad, mientras que Alagea se encontraba totalmente rendida ahora frente a la luz de esa pequeña. «Tú sabes todo de mí. Yo no sé nada de mi vida y aún así sigo adelante, a pesar de que ahora soy un fantasma que siente que debe cuidar de Zelen, aunque ame a alguien más. Pero en estos momentos hay algo en mí que me dice que debo animarte». Y aquella niña fantasma acercó sus labios a los de Alagea. No sé qué pasó mientras, pues hubo un brillo aún más intenso y yo estaba sintiendo cosas extrañas que no sabría describir. Tras que el brillo se disipara, aquella hada parecía tener sus ojos envueltos en un trance que, a los pocos segundos, cuando pareció salir de él,
Lágrimas comenzaron a brotar, cayendo por sus mejillas, con su mirada como atrapada en niña. Siempre viste todo, pero nunca viste qué pasaría después de acercarme a ti. El abrazo que esa hada le dio a aquella fantasma fue como si hubiera deseado que eso llegara toda su vida. Gracias, de verdad. Siempre quise saber lo que pasaría tras que tú vinieras a mí, pero tenía muchísimo miedo de ver algo que no quisiera. Tú me acabas de demostrar lo que siempre estuvo bloqueado. Puede que solo fuera una corta visión, pero saldré de aquí y lo encontraré tarde o temprano. Eres realmente el amor encarnado. Y sonrió de tal manera que toda esa esencia imponente que antes me había mostrado se había ido para siempre. No lo olvides, llegará el momento en el que recuerdes quién eres. Solo espera un poquito más y de nuevo. Gracias por aparecer en mi vida. No entendía nada de nada. Solo estaba sorprendido de lo que aquella niña había hecho. ¿Quién era ella? En fin, la Gea se acercó a mí y con su poder dejó ver esa esfera de brillos azulados, de tonos variados, entregándomela al fin. Cuando hayas completado tu hechizo, no te olvides de venir a devolvérmela, aunque sé que lo harás, pues lo vi hace nada. ¿Sabes? Tienes mucha más suerte de lo que crees. Ese destino hermoso es algo que siempre anhelé. Tenía tanta envidia de ti. Ahora volved a casa. Yo saldré al mundo exterior después de muchos siglos. Eso lo dijo, con una de las sonrisas más puras que jamás había visto. Después se desvaneció ante mí y niña, vino como si nada. ¿No me tienes que contar nada? ¿Qué fue eso que acabo de ver? Ni yo lo sé, simplemente sentí que debía hacerlo. En fin, vámonos. Y salimos de aquella cueva para después crear uno de mis portales para irnos de ese bosque. En mi casa me la pasé viendo el canal de televisión que había en este mundo. Aquella niña lo miraba conmigo, haciéndome preguntas de todo tipo en todo momento, y sobre el mediodía me dijo que tendría que irse por unos instantes, pues en su mundo era casi la noche y debía hacer algo. Los espíritus podían viajar a cualquier lugar sin problemas. De hecho, cualquier ser con la capacidad de viajar astralmente podía, pero siempre quedaría en otro plano en el que las almas se encontrarían, nunca terrenalmente. Por eso yo podía verla, pero no el resto. Ese algo lo hacía cada día y nunca me decía de qué se trataba. Simplemente se marchaba con una sonrisa, tras un día en el que no paraba de preguntarme esto y lo otro, despertándome cada mañana cantando. Después me hacía salir de casa porque quería ver el mundo en el que vivía. Incluso me obligaba a usar mi poder de crear portales para ver más sitios. Ella era una niña llena de felicidad tan efusiva como la felicidad pura, pero yo llamaba a alguien. Además, era un alma atrapada. Tarde o temprano tendría que ir a un lugar a descansar. Tendría que separarme de ella. No debía cogerle cariño, pero era tan inevitable. Por eso intentaba ser lo más frío posible, tosco con mis respuestas. Cada vez que algo me preguntaba, seguía sin comprender por qué amarme. Al menos dejó de llamarme señor Daniel, y ese día no dejaba de mirarme, sonriendo tan dulcemente como siempre lo hacía, tomando mi mano, llevándome por una calle del mundo ángel, por donde había tiendas de todo tipo. Niña, me van a llamar el loco si siguen viéndome hablar solo. ¡Jo! No seas tan gruñón. Es que estoy viendo esos jugos maravillosos y quiero saber qué tan ricos estarían. ¿A ti no te da curiosidad probar alimentos que se ven deliciosos? Quizás, le respondí un tanto cortante. Sí, no me mientas. ¿Quieres ese juguito de ahí, eh? Bueno, vale, sí me gustaría. De nuevo, ella logró sacar mi lado oculto. Lo sabía. Y sin decir más, parada frente a mí,
Se elevó un poco más con su poder para levitar y así darme ese beso en la mejilla. Pero oye, ¿por qué hiciste eso? Porque siento que hay que darle besos a todo aquel que se sienta triste o que sea un gruñón como tú. Pero aunque te ame, te respeto porque tienes a una enamorada. Por eso no besé tu boquita de dientecitos. Ay, si es que me pareces tan adorable. Ay, ni siquiera pude evitarlo, ni apartarla, ni nada. Ella se amarró a mí con un gran abrazo tan cálido. Seguro estaba quedando en ridículo delante de todos allí, porque estaba mirando a alguien que me abrazaba, que nadie más veía. Me sentía raro, pero yo me había enfrascado en que mi corazón solo le pertenecía a ese ángel de mis visiones. Por eso la acabé apartando tras un buen rato atontado y confundido. Debemos volver a casa. Debo pensar en lo del hechizo. Ya ha pasado mucho tiempo desde que conseguí la esfera de las esencias, y me quedan las hierbas del cilio. Le dije, creando un portal delante de todos los ángeles, para volver a casa más rápidamente. ¿Y dónde se encuentran esas hierbas? Son fáciles de conseguir, ¿no? Sí y no. Y es que no apartaba sus ojos de mí. Sabía que insistiría en que le contara, así que decidí abrirme más a ella. Pero solo por esta vez. Bien, me sentaré en el sofá y te hablaré más de mí. Vale, ya estoy deseando saber más de mi Helen. Y sin esperármelo, cómodamente, se sentó sobre mis muslos huesudos. Es que ya ni pude negarme a ello y simplemente ignoré aquello, logrando explicarle más sobre mi vida. En fin, como ya sabes, soy hijo de un demonio muy poderoso, el devorador de almas, pero al mismo tiempo que yo nací, también nació mi hermano Riga. Cuando dos seres de diferente especie tienen un hijo, la mayoría de veces nacen gemelos. Ese fue el caso. Y con esta revelación, Niña se veía tan sorprendida que ya hasta su mirada me estaba dejando idiotizado, y tuve que seguir relatando el resto, mirando al frente y no a ella. Mi hermano Riga es lo contrario a mí. Él se consumió en oscuridad por la avaricia, porque todo el poder me lo llevé yo por genética, ya sabes, una madre humana, un demonio de incalculable poder. Yo fui el gemelo fuerte, pero fue tanta su ansia de superarme y de querer absorber mi poder que hizo todo lo posible para conseguir una corona hecha de maldad que le otorgó toda la oscuridad que le faltaba. Con ella, si me toca, yo podría acabar muy mal, traspasarme esa oscuridad o herirme gravemente. ¿Y dónde está ese malvado de Riga? Él ahora se encuentra en el infierno, pendiente de cuando yo vaya de visita. Él, por suerte, no puede salir porque logré lanzarle un hechizo muy potente antes de marcharme, tras una dura pelea. ¡Oh! Menos mal, señor digo Helen. No te apresures. Las hierbas se encuentran en el Valle de las Ánimas, en el infierno. No es difícil llegar si no fuera, porque Riga me estará esperando. Siempre me echo atrás en estos siglos que llevo viviendo. No sé si seré capaz. Cerré mis ojos tras contarle aquello, pero en nada los abrí de nuevo, porque sentí unas manos tomar las mías. Eran templadas, a pesar de ser una fantasma y niña, me miraba con esas sonrisas tan características suyas, tan dulces y cálidas. Esas sonrisas que no sabías por qué, pero te subían el ánimo, por muy duro que fueras, o que te lo hicieras. Yo quiero que vayas. Debes saber quién fuiste. Tú tienes la oportunidad, no como yo. El amor es lo más fuerte que pueda haber. No me digas por qué lo sé, solo así lo siento. Y esas manitas tomaron mi cráneo, como el primer día de conocernos. Y yo te amo mucho, y aunque no me correspondas, iré contigo porque si tu hermano es una muerte, podrá verme y tocarme también, así podré protegerte de él. Tras escuchar lo que tenía que decirme, tras bajarla de mis muslos, me puse en pie, sintiendo algo en mi corazón tan extraño
que mi humor cambió drásticamente, sacando mi lado más rudo con ella. Iré, pero tú no vendrás. ¿Pero por qué? Solo eres un alma atrapada. Debes cumplir con tu misión, como eso que eres, la misión de ir al lugar que te corresponde. En tu caso sería un hermoso paraíso. La misión de las demás muertes comunes es de guiar a las almas. Yo soy una muerte más poderosa. Nací siendo un dios de la muerte, pero sigo teniendo que cumplir la misma misión siempre que me apetezca, claro. Aunque tú no seas mi responsabilidad, me gustaría guiarte después de esto a ese lugar. Zelen. Pero oye, ¿no te pondrás a llorar ahora? Eres tonto, Zelen. Muy tonto. Y en ese momento se esfumó así, sin más, como cuando se marchaba a su mundo. En fin, no debía preocuparme por eso. Solo era una rabieta de una niña fantasma. Ahora debía ir al infierno de una vez por todas. Tenía que recordar quién fui. Tomé una mochila y me la puse a la espalda. Era marrón, estilo antiguo, a juego con toda la decoración de mi casa. Después abrí uno de mis portales, uno que me mostró de una maldita vez el infierno. La verdad, me estaba sintiendo un gran tonto. Siempre pude aparecer directamente en el Valle de las Ánimas y buscar esas hierbas de Silio rápidamente, pero sabía que Riga estaba pendiente de mi vida todo el tiempo, que en el momento en el que pusiera un pie en el infierno, él lo sabría y aparecería lo antes posible. Por eso debía encontrarlas antes de que ese encuentro sucediera. Rebusqué entre varios matorrales secos, tras unas cruces, y por fin di con ellas. Cerca de un pozo, las tomé, y ahí sentí una presencia tras de mí. Mi alma se estremeció, y me di media vuelta, encontrándome con nada más y nada menos que con esa niña. ¿Cómo me has seguido? ¿Que no te habías marchado? Casi me iba a ir, pero sí, te seguí. Realmente nunca me marché de tu casa porque yo nunca dejaría al ser amados ponerse al peligro. Sientas lo que sientas por mí, no me marcharé por ahora. Maldita sea, niña, anda y volvamos a casa, que ya las tengo. Decía algo enfadado, guardando las hierbas en la mochila, pero sabía que nada podría acabar saliendo tan fácilmente. Escuchando tras nosotros una voz que conocía muy bien. ¿Ya tan pronto? ¿Ni siquiera vas a saludar a tu hermanito? Y me di media vuelta, encontrándome con Riga. Llevaba esa horrible corona que desprendía una aura oscura. ¿Después de siglos sin vernos? ¡Qué mal, hermano! Y ni siquiera te sientes mal por ello. ¿Cómo puedes llamar hermano a alguien que odias tanto? Solo envidias lo que soy cuando yo ni siquiera lo deseé, exclamé, sacando mi enorme guadaña dorada con mi poder. Me dan igual tus pensamientos, y sí, te odio mucho. Es tanto mi odio que cada noche tengo pesadillas contigo, pesadillas en donde ríes y más ríes. Me contaba ahí, parado junto a un árbol seco, con sus ojos rojizos que me miraban con odio, como preparado para atacarme en cualquier momento. Sé que tienes propósitos en tu patética vida y yo quisiera acabar con tu único motivo para ser feliz en este mundo, pero desgraciadamente no puedo salir del infierno por ahora. Por culpa de tu maldito hechizo, ¿lo recuerdas? Era lo que debía hacer. Tu alma está perdida, Riga. Lo estaba, hasta que decidí acabar contigo. Desde entonces, mi alma ha estado encaminada a ese propósito que me mantiene con más vida que nunca, a pesar de ser una muerte. Y ahí sacó su guadaña también, más desgastada y sencilla que la mía, corriendo hacia mí, comenzando al fin nuestra lucha. Golpe tras golpe, choque de guadañas. A veces lograba mandarlo varios metros lejos, y otras él a mí. Parecía interminable. El poder de esa corona maligna había incrementado no solo su fuerza, también su resistencia. Por eso estuvimos como 20 minutos peleando. Ninguno caía por ahora, a pesar de comenzar a sentir tanto agotamiento. Podía escuchar la voz de niña decirnos que por favor nos detuviéramos, así una y otra vez. «¡Cállate y no interfieras!», le grité. «Ah, vaya, vaya.
¿Y le hablas así al ser que te dio la fuerza para venir a este lugar, tu auténtico hogar? ¿De verdad eres igual de rancio con todo el mundo? Por esas palabras perdí mi concentración por unos instantes y Riga logró tirarme al suelo frente a él, casi agotado. Eso era cierto. Fue gracias a Niña que yo estaba aquí ahora. Ahora te encuentras tan patéticamente tirado a mis pies, tan indefenso. Es el momento que siempre esperé. Y mi hermano fue a darme un navajazo con su guadaña envuelta en ese aura oscura. Esperé lo peor. Sería el maldito fin que había temido tanto, pero aquella niña tuvo que hacerlo, ponerse en medio, desgarrando su pecho y, aún herido su cuerpo de fantasma, llevó sus manos a la cara de Riga, emitiendo ahora un brillo de un dorado amarillento, diferente al que hubo con Alaguea. Ese brillo hizo gritar a mi hermano gritos muy desgarradores, como si todos sus huesos estuvieran ardiendo, pero logró empujarla de un impulso, escapando de ella y huyendo de allí. «Niña», y con esa sonrisa suya, ella se desvaneció a mis brazos. No lo dudé, y enseguida creé un portal hasta mi casa. La tumbé en mi cama. Yo era un dios muerte, pero no podía curar a las almas a pesar de mi poder. Y esa guadaña que la había herido, ahora hecha, no iría a ningún lugar y desaparecería poco a poco, dejando de existir solo si Niña tuviera una maldición de reencarnar. Podría evitar desaparecer, pero solo era un alma perdida. Niña, ¿por qué tuviste que hacerlo? Porque, como te dije antes, daría mi vida por el ser que amo. ¿Por qué demonios me decía aquello sonriendo? Tonta, ahora vas a desaparecer. No te preocupes por mí. Después de todo, ya llegaba mi momento de marcharme. Ayer mismo acabé con eso que tenía que ir a hacer, solo que decidí quedarme para cuidar de ti. No entiendes. Ya no irás a ningún lugar, te irás para siempre. No existirás. ¿Sabes? Hay algo que no te quise decir nunca. ¿Qué es? Le decía desesperado, tomando su mano que ya apenas era visible. El lugar a donde iba. Debía cumplir mi condena de tirarme delante de un tren cada día. No recuerdo por qué lo hacía. Supongo que así acabó mi vida y me sentía obligada a tirarme a un tren espejismo. El dolor era tan fugaz que no sufría nada, así que no te preocupes. ¿Cómo podía pedirme aquello? En verdad sentía que me iba a derrumbar. Pero Selen, ahora tienes todo lo necesario para recordar. ¿Por qué tenías que volver a sonreírme, niña? Quiero que seas muy feliz con ella. No sufras por una fantasma como yo. Estar contigo fue lo más feliz que he vivido. Y encontré mi misión hace tiempo. Protegerte. Yo te amo. Y tras esa última sonrisa suya, ella dejó de existir. Se desvaneció y juraría que unas lágrimas pudieron resbalar por mi cráneo, de esos ojos azules que tenía, como un resplandor con vida dentro de mis cuencas. ¿Tirarse a un tren cada día? Eso fue porque estando viva se suicidó y pagaba su pesar y su castigo por tal delito. Matarse a sí misma. ¿Cómo era eso posible? Ella parecía tan feliz, tan alegre. Un ser así podría sentir tanto dolor como para morir. Y esa misión de la que hablaba era protegerme. ¿Y por qué logró dañar a mi hermano? Eran tantas preguntas las que me estaba haciendo, pero ahora debía realizar ese hechizo como Niña me dijo. No debía seguir llorando, Niña. Nunca más volvería. Debía hacer lo que había deseado por siglos. Por eso me preparé. Junté todas las cosas que había reunido. Recité aquella oración que Luna me enseñó y, después de que aquel humo púrpura llenara todo mi salón, sin más, me desmayé. Fue allí,
donde lo vi todo, mi vida, un chico triste, de cabello rubio, con las raíces más oscuras, ojos muy azules. Me sentía en soledad, siempre. No tenía a nadie hasta que, a los 18 años, la conocí a ella, a esa chica que llenaría mi mundo de luz. Tantos momentos que viví a su lado, a pesar de que era mucho más joven que yo. Nos amábamos demasiado. ¿Sabes? Nunca supe qué quería hacer en la vida. Me gusta cantar, ya sabes, pero no es mi propósito real. ¿Quieres saber cuál es, Daniel? Dime cuál es. Protegerte, cuidar siempre de ti. Si algo te pasara, no querría seguir viviendo. Te juro que me mataría para ir a buscar tu alma al mundo que fueras y cuidarla por siempre. Victoria, no digas locuras. La persona que está aquí para cuidarte soy yo. Cuidaré siempre de tu alma, eso te lo juro. Para eso soy mayor que tú. ¿Me lo juras? Y ahí le di aquel beso. Este beso servirá para jurar todo. Y su dulce sonrisa tímida me dejaba tan loco, viviendo día tras día, día que pasaba, día en el que era más feliz. Pero tuvo que pasar aquello, ir a ese viaje al que Victoria me animó para por fin ver a mi padre, al cual había odiado por no ocuparse de mí. Solo iba porque ella me lo pidió tantas veces. Quería vernos bien, que pudiera perdonar todo. Pero en mitad del vuelo hubo un problema. No supieron qué fue lo que estaba fallando, pero nadie se salvó. Solo recuerdo mis deseos mientras el avión caía. Reencarnar como juramos, para protegerla siempre. Después desperté, sintiendo el mayor dolor en el alma que jamás había sentido. Esa niña se había suicidado sintiéndose culpable por mi muerte. Ella fue todo el tiempo el ser que amaba. Ambos habíamos creado esa maldición, o más bien, eso tan maravilloso. Calmé mi alma tras largas horas de agonía. Cuando al fin sentí que podía ponerme en pie, me fui a mi cama y dormí por tanto tiempo que perdí la cuenta. No sabía ni en qué momento me quedé dormido. Fueron más de 17 horas las que dormí. Días después, llegó aquella noticia que tanto esperé. Victoria reencarnaría siendo una princesa del primer cielo, para colmo, siendo un ángel del amor, una especie rara de ángel que nacía pocas veces, pero debido a su personalidad en la primera vida, es que fue así, un duro cargo, pero ahora estaba de vuelta junto a mí. Me encargué de mi hermano pocos días antes de su nacimiento. Nadie se interpondría entre nosotros, y aunque sabía que moriría muchas veces y yo lo pasaría mal, ella volvería a la vida después, hasta que llegara un momento en el que ya no habría más reencarnaciones. Sé que llegaría ese momento de ir juntos a un paraíso. Mientras tanto, disfrutaría todos los milenios que estaría con ella, siempre siendo su muerte guardián. Victoria ahora está en su última vida, después de tanto sufrimiento, tantas luchas. Muy pronto se acabará el mal, por siempre juntos, en el paraíso del que una vez me hablaste, la primera vez que nos conocimos, hace muchos milenios. Me gustaría crear un paraíso para ti y para mí, para que así nunca más puedas sufrir, juntos para siempre, en paz, felices. Te amo, señor Daniel. Fin.